La ofensiva migratoria en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel, y para miles de inmigrantes, la noticia es devastadora. La administración de Trump está intensificando las deportaciones en 2025, enfocándose en países específicos como nunca antes. ¿Está tu país en la lista? Y si lo está, ¿qué significa eso para ti o para alguien que conoces? Desde América Latina hasta Medio Oriente, comunidades enteras se están preparando para lo peor mientras las operaciones de ICE se intensifican. Algunos lo llaman una medida necesaria. Otros, una crisis humanitaria en construcción. Pero una cosa es segura, esta ola de deportaciones está sacudiendo el panorama migrante como nunca antes. Número 10. Honduras. Está ocurriendo. Las redadas migratorias se intensifican y miles están siendo detenidos. ¿El país en el centro de todo? Honduras. Con más de 261,000 hondureños con órdenes de deportación en 2025, ICE se mueve rápido. Familias separadas, comunidades enteras desapareciendo de un día para otro, y vuelos hacia Tegucigalpa aumentando cada semana. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esta ofensiva masiva? La administración Trump afirma que se trata de restablecer el orden. Pero muchos de los deportados han vivido en Estados Unidos. Durante años, trabajando, criando familias. Algunos incluso tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Si esto les está pasando a ellos, ¿quién sigue? Honduras ya lucha contra el crimen, la inestabilidad económica y la falta de oportunidades. Enviar miles de personas de regreso sin un plan solo puede empeorar la situación. Y si Honduras está en la lista, ¿cuál es el próximo país? Número 9. Guatemala. Los números aumentan y miles están siendo expulsados. Guatemala ahora es uno de los países más golpeados, con más de 253,000 personas enfrentando órdenes de deportación en 2025. ¿La razón oficial? Seguridad nacional, dicen desde Washington. Pero la realidad es otra. Muchos guatemaltecos llevan años viviendo en Estados Unidos, haciendo trabajos que otros no quieren. Algunos tienen hijos nacidos allá, otros huyeron de la violencia y la pobreza, solo para ser devueltos al mismo infierno del que escaparon. El gobierno guatemalteco ha aceptado más vuelos de deportación que nunca, incluso con personas de otras nacionalidades. Pero, ¿qué pasa cuando miles regresan a un país que ya enfrenta desempleo, violencia y poca capacidad de respuesta? Si Guatemala ya está cayendo, ¿qué pasa con México? Número 8. México. Durante años, inmigrantes de este país han construido sus vidas en Estados Unidos, trabajando en empleos clave para la economía estadounidense. Pero en 2025, la administración Trump ha endurecido la ofensiva, y los vuelos de deportación aumentan a un ritmo alarmante. ¿El país más afectado? México. Con más de 252,000 mexicanos enfrentando deportación, ICE ha redoblado esfuerzos, apuntando a personas con visas vencidas, antecedentes menores o simplemente atrapados por el sistema. ¿El resultado? Más familias rotas, más negocios sin trabajadores y una crisis creciente en la frontera. Durante décadas, Estados Unidos y México mantuvieron una relación tácita. Millones cruzaban la frontera para trabajar, enviaban dinero a casa, y muchos jamás regresaban. Ahora, miles están siendo devueltos a un país que no han pisado en décadas. Imagina ser forzado a regresar a un lugar que apenas recuerdas, donde las oportunidades son escasas y la violencia una amenaza diaria. Y aquí viene lo que no se dice en los medios. El gobierno mexicano no está preparado. Albergues en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez están desbordados. Los deportados llegan sin techo, sin empleo y sin apoyo. Algunos tienen familia en México, pero muchos no. Esto no es solo un cambio de política, es una crisis humanitaria en curso. Y si México está siendo golpeado así de fuerte, ¿quién viene después? Número 7. El Salvador. Otro país al centro de la tormenta migratoria. Familias separadas, vuelos diarios, personas que llamaban hogar a Estados Unidos. Están siendo forzadas a regresar. Esta vez, el foco es El Salvador. Con más de 203,000 salvadoreños enfrentando órdenes de deportación, la crisis avanza con rapidez. Muchos huyeron hace años de la violencia de pandillas y la pobreza extrema. Hoy, son enviados de vuelta a un país que sigue atrapado en el crimen y la inestabilidad. Durante años, El Salvador ha lidiado con algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. Y muchos deportados no tienen casa, ni trabajo, ni forma de sobrevivir. Algunos ya no hablan español con fluidez después de crecer en Estados Unidos. ¿Y sabes qué no está diciendo ICE? Muchos de estos deportados no son criminales. Trabajaban,
pagaban impuestos, llevaban años viviendo en silencio. Pero ahora están siendo atrapados en redadas, detenidos y enviados a un país que ya no reconocen. El gobierno salvadoreño no da abasto, y las organizaciones criminales los esperan, especialmente a los que llegan sin protección. Extorsiones, ataques, incluso reclutamiento forzado. Los deportados son blancos fáciles. Y si El Salvador ya está en la lista, ¿qué pasa con países mucho más lejanos? China. Una nueva ola de deportaciones ha comenzado, y miles de personas de este país están siendo expulsadas. ¿El nuevo blanco? China. Con más de 25,000 ciudadanos chinos en proceso de deportación en 2025, ICE ha intensificado su ofensiva como nunca antes. Lo más sorprendente, muchos de ellos llegaron legalmente: estudiantes, inversionistas, trabajadores calificados. Hoy, las visas denegadas y los permisos vencidos los han convertido en objetivos. ¿Y por qué pasa esto? Algunos lo atribuyen a la tensión entre Estados Unidos y China. Otros creen que es una cuestión económica. Los inmigrantes chinos son prominentes en sectores como tecnología, bienes raíces y pequeños negocios. ¿Podría esto ser una jugada política disfrazada de política migratoria? Y hay algo más grave. Muchos de estos deportados temen regresar. En China, los migrantes que regresan pueden ser vigilados, interrogados e incluso castigados si han criticado al gobierno. Otros enfrentan un panorama económico incierto. La crisis inmobiliaria y la desaceleración económica no ofrecen muchas oportunidades, ni siquiera para quienes vienen del extranjero. ¿Y sus familias? Muchos tienen hijos nacidos en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con ellos? ¿O las familias quedarán separadas para siempre? La verdad es que estas deportaciones no solo afectan a individuos, están transformando comunidades enteras. Antes de continuar, suscríbete a Crónicas del Imperio. Eso nos permite seguir revelando la verdad. Lo que viene a continuación es aún más alarmante. Número 5. Haití. Otra ola de deportaciones está destrozando familias. Y esta vez, el foco está en una nación que ya se encuentra al borde del colapso. Haití está viviendo uno de los retornos forzosos más grandes de su historia reciente. Con más de 125,000 haitianos enfrentando órdenes de deportación, Estados Unidos está acelerando los vuelos de ICE hacia Puerto Príncipe. Pero aquí viene la verdad devastadora. Haití no está preparado para recibirlos. El país está en caída libre. Las pandillas controlan casi el 80% de la capital. Las fuerzas del orden están sobrepasadas, y los servicios básicos, comida, agua, electricidad, medicamentos, escasean. El gobierno apenas funciona, y los hospitales están desbordados con víctimas de la violencia. Y sin embargo, miles de haitianos están siendo enviados de regreso cada mes. Entonces, ¿por qué deportar a personas a un país que ni siquiera puede sostener a sus propios ciudadanos? Funcionarios dicen que solo están aplicando la ley migratoria. Pero para muchos, esto no es una deportación, es una sentencia de muerte. Algunos han vivido en Estados Unidos por décadas. Han trabajado, formado familias, construido una vida. Muchos ni siquiera recuerdan Haití, porque se fueron cuando eran niños. Ahora son forzados a regresar a una nación que ya no reconocen y que no tiene cómo ayudarlos. Y lo más chocante, Haití no tiene un sistema real para absorber esta oleada. Los centros de detención están colapsados, las ONG están sobrepasadas, y el momento en que los deportados pisan tierra, están en riesgo extremo. Muchos terminan sin hogar. Otros caen en manos de pandillas violentas que buscan víctimas fáciles. Durante años, el estatus de protección temporal, TPS, les dio un respiro a miles de haitianos, protegiéndolos de la deportación debido a la crisis crónica del país. Pero en 2025, esa protección se está eliminando. Incluso aquellos que vivían legalmente bajo TPS están siendo expulsados. Con Haití hundiéndose cada día más, estas deportaciones podrían desatar una catástrofe humanitaria aún mayor. Y mientras Estados Unidos se enfoca en Haití, otro país ya está en la mira. Y te sorprenderá cuál es. Número 4. Venezuela. Imagina pasar años construyendo una nueva vida, trabajando, pagando impuestos, formando una familia, solo para que te digan que tienes días para empacar y marcharte. Eso es exactamente lo que está viviendo una ola de inmigrantes venezolanos. Más de 150,000 venezolanos enfrentan órdenes de deportación, y la cifra sigue subiendo. Para muchos, Estados Unidos fue un refugio ante el colapso económico, la represión política y la escasez en Venezuela. Buscaron estabilidad. Hoy,
están siendo forzados a regresar a un país que aún no se ha recuperado. Y lo que lo hace más impactante, Estados Unidos había otorgado previamente estatus de protección temporal a muchos venezolanos, reconociendo que volver era demasiado peligroso. Pero ahora, esas protecciones están desapareciendo. Familias que residían legalmente en el país están siendo detenidas, perdiendo sus hogares, sus empleos, todo. ¿Y a dónde irán? Venezuela sigue sumida en una crisis. La inflación ha hecho que lo básico sea inaccesible, el sistema de salud está colapsado, y el régimen de Maduro persigue a quienes se atreven a criticarlo. Algunos deportados temen por sus vidas, especialmente si expresaron opiniones políticas en Estados Unidos. Pueden ser catalogados como traidores apenas lleguen. La situación es tan crítica que algunos son abandonados en el aeropuerto sin forma de volver a casa. Muchos ya no tienen familia viva, ni dinero, ni a dónde ir. ¿Dará marcha atrás Estados Unidos? ¿O intensificará las expulsiones? Y si los venezolanos están siendo deportados en masa, ¿quién sigue? La respuesta te puede sorprender. Porque otro país ya está sufriendo su propia ola silenciosa de deportaciones. Y para miles, la situación es igual de crítica. Pakistán. Miles de inmigrantes de este país pensaban que estaban seguros en Estados Unidos. Trabajaban, estudiaban, formaban familias. Pero ahora el gobierno los está enviando de regreso, estén listos o no. ¿El nuevo grupo bajo presión? Los pakistaníes. Con más de 40,000 personas marcadas para deportación, los vuelos están aumentando rápidamente. Algunos llevan décadas viviendo en Estados Unidos, legal o ilegalmente, pero fueron atrapados por redadas repentinas. Y no se trata solo de trabajadores indocumentados. Incluso personas con visas vigentes están siendo rechazadas. El gobierno estadounidense ha comenzado a negar renovaciones masivamente, obligando a muchos a quedarse más allá del permiso o a marcharse. Estudiantes con visa F1, trabajadores especializados con H1B e incluso solicitantes de asilo están viendo sus trámites rechazados. Para muchos, volver a Pakistán no es solo un retroceso. Es devastador. El país sufre inflación récord, inestabilidad política y desempleo masivo. El costo de vida se ha disparado y las oportunidades son escasas. Algunos deportados construyeron una vida estable en Estados Unidos y ahora vuelven a un lugar sin red de apoyo. Y empeora aún más. Al regresar, algunos son marcados por el propio gobierno pakistaní por haber vivido en Estados Unidos. Las autoridades los interrogan, los vigilan y en algunos casos, los castigan. Además, la tensión entre Pakistán y Estados Unidos va en aumento. Las deportaciones crecen a pesar de no haber un acuerdo formal de repatriación entre ambos países. Funcionarios pakistaníes han calificado estas expulsiones como injustas e inhumanas. Pero los vuelos no se detienen. ¿Es solo el comienzo? ¿Más pakistaníes serán obligados a marcharse en los próximos meses? Y más importante aún, si esto les está pasando a ellos, ¿quién más está en riesgo? Mientras todos miran hacia estas deportaciones, otro país ya está siendo agregado a la lista. Y para sus ciudadanos, volver no significa solo perder un empleo. Puede ser una cuestión de vida o muerte. No olvides suscribirte a Crónicas del Imperio. Tu apoyo nos permite seguir trayendo este tipo de reportajes que otros medios prefieren ignorar. Número 2. Irán. Durante años, inmigrantes de este país vivieron en Estados Unidos creyendo que estaban a salvo, ya fueran estudiantes, profesionales calificados o solicitantes de asilo. Pero ahora, el gobierno está aplicando mano dura, y miles están siendo forzados a abordar vuelos de regreso a casa. Esta vez, el país que enfrenta deportaciones masivas es Irán. Con más de 15,000 iraníes enfrentando órdenes de expulsión, la situación se vuelve cada vez más tensa. Muchos huyeron de la persecución política, la inestabilidad económica o incluso la amenaza de encarcelamiento. Algunos buscaron asilo, intentando escapar de las estrictas leyes del régimen, pero sus solicitudes fueron denegadas y ahora están siendo obligados a regresar. Lo que hace esto aún más peligroso es que el gobierno iraní tiene un historial de perseguir a quienes regresan del extranjero. Muchos temen que simplemente ser deportados los ponga inmediatamente bajo vigilancia. Las autoridades en Irán son conocidas por interrogar, vigilar e incluso arrestar a quienes vivieron fuera del país, especialmente si participaron en cualquier tipo de activismo político mientras estaban en Estados Unidos. Y no olvidemos el conflicto constante entre ambos países. Con relaciones diplomáticas en su punto más bajo, Irán ha dejado claro que considera a ciertos retornados como posibles espías o traidores.
Esto ha llevado a una intensificación de las represiones contra deportados que hayan tenido vínculos con medios occidentales, ONGs u organizaciones extranjeras. A esto se suma la crisis económica. Irán sufre sanciones severas, una inflación descontrolada y falta de oportunidades laborales. Muchos de los que están siendo enviados de regreso no tienen cómo sobrevivir en un país que se derrumba económicamente. Y aún así, los vuelos de deportación no se detienen. El gobierno de Estados Unidos no da señales de retroceder, pero Irán no es el único lidiando con esta crisis. Otro país, uno que pocos esperaban, también está siendo golpeado duramente por estas expulsiones masivas. Número 1. Uzbekistán. ¿Has oído hablar de Venezuela, Pakistán, Irán? Pero, ¿y si te dijéramos que incluso Uzbekistán está viendo cifras récord de deportaciones? Sí, así es. Incluso ciudadanos de Asia Central están siendo enviados de vuelta en oleadas. Más de 12,000 uzbecos están siendo deportados desde Estados Unidos, y para muchos, el panorama es sombrío. La mayoría llegó con visas de trabajo, programas de asilo o intercambios estudiantiles, en busca de una vida mejor. Pero ahora, con el endurecimiento de las políticas migratorias, están siendo forzados a regresar, muchos sin nada a que volver. ¿La principal causa? Fraude de visas y permisos expirados. Muchos entraron legalmente con visas temporales, pero al expirar, se quedaron trabajando en sectores como la construcción, el transporte o la hostelería. Durante años, contribuyeron en silencio a la economía. Pero ahora, están siendo rastreados y expulsados. Y aquí es donde todo se complica. Uzbekistán no está preparado para recibirlos. El país se enfrenta a altas tasas de desempleo, inestabilidad política y escasas oportunidades laborales. Muchos de estos deportados han pasado años en Estados Unidos, formando familias, construyendo una vida. Y ahora son arrojados a un sistema que no les ofrece ningún apoyo. Algunos incluso temen ser incluidos en listas negras por su propio gobierno. En Uzbekistán, las autoridades tienen un historial de vigilar a los retornados, sobre todo si vivieron en países occidentales. Aquellos sospechosos de activismo político en el extranjero podrían ser investigados o algo peor. Y aun con todos estos riesgos, las deportaciones continúan. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Ya hablamos de Venezuela, Pakistán, Irán, Uzbekistán, y la lista no se detiene. Estados Unidos está intensificando las deportaciones como nunca antes, y miles de personas están siendo enviadas de regreso sin una segunda oportunidad. Algunas enfrentan devastación económica, otras persecución política, y muchas más no tienen a dónde ir cuando aterrizan. Esto no es solo una política migratoria. Es una crisis humanitaria. Una tragedia en cámara lenta. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién sigue? ¿Y hasta dónde llegará esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos está actuando correctamente? ¿O estamos frente a un desastre anunciado? Suscríbete a Crónicas del Imperio, dale like al vídeo y compártelo. Tu apoyo hace posible que sigamos revelando verdades que otros prefieren callar. Porque en tiempos como estos, estar informado no es un lujo. Es una forma de supervivencia. Nos vemos en el próximo video. Mantan alerta. Mantan despierto. Porque lo peor podría estar más cerca de lo que imaginas.